Le damos la bienvenida al congresista por el APRA, Mauricio Mulder, que, bueno, vamos a hablar de varios temas, pero quería preguntarle si nos adelante qué es lo que van a ver en fiscalización en instantes. Debe estar ya listo el informe sobre el tema del ex asesor presidencial Carlos Moreno y toda la red de corrupción que se tejió a su alrededor a partir del tema de salud, y que va a llevar en algún momento seguramente a que también hagamos una revisión más exhaustiva de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud, en donde las denuncias de falta de atención, esta partida de caballos, como se llama, que tuvo la ministra y que empezó con cambio de horarios y hacer que los hospitales atendieran más a los enfermos, tuvo una parada de borricos pero rapidísima, y otra vez hay un elevado nivel de corrupción, al parecer, según las denuncias que se hacen y que se llegan a diario a la Comisión de Fiscalización en el tema de salud. Bueno, ese va a ser el marco de la discusión que vamos a tener hoy día. Pero hay cosas más importantes que van a pasar por fiscalización. Lo más grave es la presencia inminente del ministro de Economía, Alfredo Torne, que ha llegado el día de hoy de su viaje a Europa. No ha dicho nada, ha pasado rapidito nomás por los periodistas, no ha querido responder preguntas incómodas. ¿A qué horas llegó? Él ha llegado a las 5 de la mañana. Entonces, ha sido, ¿por qué pregunto? Porque justamente con ese motivo es que han pedido una reprogramación y va a pasar, estaba citado también para el día de hoy y va a pasar para el día viernes. Y evidentemente ese va a ser un amplio mecanismo de investigación, porque el tema de Alarcón, eso está ubicado específicamente en la Comisión Permanente, y allí Alarcón va a presentar sus descargos y la Comisión Permanente lo puede destituir. Pero el resto, el contexto de lo que ocurrió, que son las grabaciones del señor Torne, que son el tema de Chincheros, que son las conversaciones que han tenido con el señor Vizcarra, que se mencionan incluso en los audios, tienen que entrar en un proceso de investigación de cómo en el Perú se puede manejar el dinero de todos los peruanos en función de a ver si me sacas un informe o no me lo sacas, si vamos bien o vamos mal. Pero congresista, eso es gravísimo, condicionar la entrega de fondos públicos a una entidad tan importante como la Contraloría General de la República. Sin duda es grave. Pero te lo doy si tú me ayudas o si me das algún ejemplo, incluso metiendo al presidente de la República, diciendo el presidente lo firma si tú le das una señal. Entonces eso de ahí para mí es gravísimo, es más grave que cualquier otra cosa por la que se han llamado a ministros al Congreso. Da la impresión de que es incluso una instrucción del presidente que le hace a Torne, ¿no? Algo así como que el presidente me ha dicho, bueno, que si nos vas a ayudar, él va a firmar o algo así, ayudémonos. Es sumamente grave, pero mientras pasamos por el proceso de hacer el pliego interrogatorio, de recabar las firmas, de cumplir el plazo del reglamento, entonces se nos va a pasar demasiado tiempo y la crisis política puede crecer. ¿Cuánto tiempo estima usted que podría llevar este proceso de interpelación y censura al ministro? Ayer hemos aprobado que mañana, que hay pleno, hoy día, aunque hoy día también va a haber pleno, pero eso ya depende de la presidenta, se va a dar cuenta de la moción de interpelación de Basombrío. Mañana se va a debatir y se va a aprobar, y entre el cuarto y el 10º día, o sea, la siguiente semana, se va a dar la interpelación a Basombrío. O sea, si en el calendario quieres poner la interpelación y posterior censura eventualmente al ministro Torne, estamos hablando de por menos 3 semanas, mínimo. 3 semanas en las que va a haber una crisis política. Yo creo que aquí tiene que haber una decisión rápida. En el caso de Vizcarra, por ejemplo... Una decisión rápida, entiéndase que debe renunciar Torne. Debe renunciar, y el presidente de la República, en todo caso, pedirle su renuncia. Ahora yo digo, en el caso del señor Vizcarra, no había un ánimo de que renunciara, no se estaba corriendo una moción de censura y renunció de la noche a la mañana, y el presidente le aceptó la renuncia ipso facto. Pero de verdad era así, parece que no se estaba corriendo la censura. Vizcarra no había. Después bueno, cuando ya estaba afuera, se empezó a decir desde el Congreso, de la bancada de Fuerza Popular, de las bancadas que tenían una posición férrea a las gestiones de Martín Vizcarra, que en realidad ellos primero lo iban a escuchar, que no se le iba a censurar. El único que dijo que iban a censurarlo era Lescano y Vitocho, que era el Grupo de Acción Popular. En Fuerza Popular había algunos que tenían una posición, pero los voceros habían tenido una reunión y nos habían informado que no estaba ese tema en la agenda. O sea, la censura no estaba corriendo. O sea, para usted no se le iba a censurar a Vizcarra. No se le iba a censurar. Mira, para que un ministro renuncie creyendo que lo van a censurar, lo mínimo es para que siquiera redacten el borrador de la moción de censura. Ni siquiera ha habido un borrador, a ver que me muestren uno. No ha habido absolutamente nada. Más bien, lo que ocurrió fue que una vez que salió el informe de Chincheros, entonces sí iba a haber un proceso en el cual al gobierno se le iba a exigir que revisara el contrato. Pero como salió el ministro, el Yufra, a decir que iban a renovar el tema de la adenda y etcétera, entonces el tema iba a crecer hasta que dije,
dijeron, bueno, ya mejor cancelamos el contrato. Qué y ahí se resolvió. ¿No? Fue muy errático, pues. No, pero en general. Pero yo digo, en términos de lo que significaba la renuncia de un ministro, no había por parte del Congreso, en el caso de Vizcarra, la presión. Pero en el caso del señor Torne, sí. Entonces, la pregunta es, señor Kuczynski, si usted ha sido tan solícito en pedirle la renuncia y aceptársela en todo caso al señor Vizcarra, por un tema en el que no se estaba exigiendo una renuncia por parte del Congreso, como en el caso del señor Torne, lo va a mantener. Esperemos que el día de hoy se puedan tomar algunas resoluciones. Ellos han estado juntos en el grupo. Pero el presidente ha declarado desde España, claro que han conversado. Además, bueno, el presidente ha dicho algo que es preocupante. Yo no he escuchado el audio, pero me parece que ahí no hay un tema que complique al ministro. Entonces, si él no ha tenido la posibilidad de escuchar realmente lo que se dice ahí, ¿cómo puede decir que no hay algo que complica al ministro? No se entiende. Bueno, la verdad es que hacerle mucho caso al presidente de la República ya es un poco también perder el tiempo. Yo creo que las cosas que dice el presidente se las lleva el viento. Está en una nube, está gozando del hecho de ser presidente, yendo a Francia, yendo a España. Dejémoslo así, como un rey que reina pero no gobierna. ¿Qué le pareció el francés del presidente? Bueno, es un hombre que tiene raíces, ¿no? Él es Kuczynski Godard, ¿no? Ajá. Tiene raíces francesas, es natural. Pero creo que no gobierna, y mejor que no gobierne. Y por eso creo que lo que hay que hacer es decirle al primer ministro Zavala que para parafrasear a Patricia Donaire, se ponga un poco los pantalones políticos y se sienta más conductor, no se abstraiga tanto. El señor Zavala sale con 2 o 3 cosas importantes y después se queda 15, 20 días callado, no dice nada. Cuando hay crisis política no abre la boca, en estos temas no dice nada. Ayer se presentó en el Congreso. Ayer estuvo, ¿no? Claro, bueno, por eso, pues, o sea, tiene una reacción en la que de vez en cuando dice, mejor esto, ya son demasiados silencios, y de repente se presenta en el Congreso, hace un diálogo propicio que ni siquiera por teléfono lo coordinaron, se presentó en la puerta de la oficina de Luz Salgado, y que como quita. Felizmente le cae bien a la presidenta del Congreso, porque lo recibe siempre, parece que tiene una buena relación. Está muy bien como gesto político, pero él debe mantener ese gesto político si es que queremos que haya alguien al mando en el país, porque el señor Kuczynski no está al mando. Pues ahí está, esa declaración te lo demuestra, el hombre está en otra cosa, no las he visto, pero él es capaz de querer mantener al señor Torne porque es un hombre de confianza. Pero para usted eso es insostenible. Eso. A mí me parece que es insostenible. La caída del señor Alarcón se va a arrastrar al señor Torne. Desafortunadamente son así las cosas, pero es lo mejor, porque un ministro de Economía que teniendo una ley de presupuesto dice, bueno, esta plata te la suelto en función de que tú me apoyes, entonces ¿cómo será con los gobiernos regionales, con los demás ministerios? Sería una cosa terrible. Y creo que eso tiene que servir de lección. ¿Qué puede hacer la Comisión de Fiscalización en este caso? Bueno, fiscalización lo primero que va a hacer es citar al ministro, porque obviamente tiene derecho a presentar sus descargos, ¿no es cierto? El día viernes debe darse esto. No creo que el ministro se pueda correr más tiempo de eso. Pero eso no funciona como una interpelación. O sea, fiscalización, ¿qué puede hacer en este caso? Sí, ¿qué funciones tiene? Sí puede funcionar. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que los ministros pueden ser censurados después de informar en el Parlamento. La forma o el ámbito en el que informan en el Parlamento es un tema parlamentario. Puede ser ante una comisión o puede ser ante el Pleno. En la práctica siempre se ha hecho ante el Pleno, pero también vale para si... O sea, usted interpreta que el reglamento permite al Congreso censurar luego de que pase por fiscalización, y ustedes no están de acuerdo. Así es. Lo cual no significa que una vez que vaya a fiscalización ya estemos con el tema de la censura. Lo que queremos es invitar al ministro a que renuncie. Creo que él debe hacer una reflexión política, y el presidente de la República también, para evitar que la crisis política lleve a que el Congreso sea el que tenga que sacar al ministro de Economía y él mismo renuncie. Total, ya tiene un año en el cargo, por lo general en el Perú los cargos de ministros duran más o menos ese mismo promedio, entonces ya podría irse a su casa tranquilo, y claro, con la eventualidad de poder enfrentar quizás hasta un proceso de acusación constitucional, porque es evidente de que en esas palabras hay un manejo de dinero que vulnera la Constitución y vulnera la ley de presupuesto. O sea, no solo que deje el cargo, o sea, si él renuncia, ¿se quedarían tranquilos, o usted cree que además van a impulsar en la subcomisión de acusaciones constitucionales algo más? No he pensado... Pero ¿usted qué le parece que debiera hacerse? Yo no sé si, bueno, a ver, la acusación constitucional es una posibilidad. Sin duda, yo no la descartaría, porque si en el país simplemente con la renuncia de una persona que comete una infracción constitucional vamos a dejar que el tema pase, entonces ya el ejemplo en lo sucesivo va a ser siempre constante. Entonces, claro, después renuncia y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Y en realidad has estado comprometido con algo muy grave. Y la gente se olvida y después terminan apareciendo casos similares en otras circunstancias. Entonces sí habría que ir hacia un proceso de esclarecimiento vía una acusación constitucional por infracción. Delito, quizá intención, pero
pero no hubo todavía una concreción. Pero infracción constitucional por lo menos sí, y eso permitirá que pueda establecerse el criterio de que nunca un ministro, menos el de Economía, pueda manejar los dineros como si fueran propios. No es el único que está en capilla. Carlos Basombrío, ministro del Interior, ya se va a tener que presentar al Congreso por una interpelación. ¿Usted cree que también él pueda ser censurado? No. Yo creo que no hay ánimo de censura contra Carlos Basombrío. He escuchado uno que otro congresista, pero conversando, digamos, pero había que hacer cola, los fujimoristas hicieron cola para firmar esa moción de sí, claro. ¿Le tienen unas ganas? Nosotros también. O sea, creo que es un tema que además un ministro del Interior que en un año no haya sido interpelado o no haya dedicado una sesión completa del Pleno para tratar el tema de inseguridad ciudadana es bastante, ¿no es cierto? En un año no lo ha tenido que hacer, ha ido a comisiones, etcétera, pero que ahora se trate el principal problema que tienen los peruanos, que es el tema de la inseguridad ciudadana, en una sesión maratónica en el Pleno, creo que es algo que se merece, porque ahí se van a esclarecer todos los temas y el señor ministro tendrá que contestarlos. Porque es evidente de que hay avances y también hay retrocesos, como siempre las cosas no andan tan bien, se habla de escuadrones de la muerte, se habla de la policía descontenta, se habla de que hay operativos Bamba, bueno, todo ese tipo de cosas que tendrán que ponerse en evidencia y el ministro demostrar que sí se está avanzando en algo. Por lo pronto yo ya sé un tema que se lo voy a mencionar desde ahora al ministro, pero después se lo voy a alcanzar, de que hay personas que aparecen en el cuadro de los más buscados y que son personas que han sido absueltas por el Poder Judicial y siguen apareciendo en el cuadro de buscados, ¿no? Entonces, a veces hay un poquito de juego también político en este tema, ¿no? Viene 28 de julio, van a haber muchos cambios en el Congreso. Se ha deslizado la posibilidad, bueno, esto no lo confirmará usted, todavía es información off the record, de que podría integrar la mesa directiva usted como vicepresidente con la plancha de la presidencia de Cecilia Chacón por el Fujimorismo. A ver, ¿eso es verdad? Digamos, es potencialmente posible. En el sentido de que nosotros sí estamos integrando la mesa en la actualidad. Si el fujimorismo tiene el mismo talante de seguir manteniendo este acuerdo, nosotros lo vamos a aceptar y creo que así va a ocurrir. No sabemos si va a ser Cecilia Chacón o el otro o otra persona a quienes ellos vayan a poner, pero en el caso nuestro lo que ha ocurrido es que como somos 5 es muy fácil tomar decisiones, ¿no? Entonces Jorge El Castillo ha pedido ser el vocero en el periodo que viene. Javier Velázquez ha pedido ser el presidente de la Comisión de Defensa, y ambos, como han sido primeros ministros, nos han manifestado a los otros demás compañeros de la célula que ellos no quieren integrar la mesa del Congreso en ninguno de los 5 años que vamos a tener en este periodo. Y entonces, claro, esa posibilidad solamente queda para quien habla, y Luciana, que está en estos momentos, y para Elías Rodríguez, y como todavía quedan 3 años, ya no me queda otra. Así que no es porque tampoco no quiera, sino que, bueno, es un reto, es una cosa que creo que simplemente muestra un talante un poco más democrático en la mesa directiva del Parlamento, y ojalá se incorporen otras fuerzas políticas que no están ahora, ¿no? Cecilia Chacón es una propuesta que está sonando bastante desde hace tiempo para ser la presidenta del Congreso de la República. ¿Qué le parece eso? Porque ella, a mí me parece que tiene mucha fuerza, que encarna el espíritu de gran parte de la bancada de Fuerza Popular, pero a veces busca mucho la confrontación. En ese sentido, de repente Luz Salgado tenía más experiencia, era más serena, y podía manejar las cosas de mejor manera. ¿Usted cree que Cecilia Chacón pueda tener la mesura y la serenidad suficiente para manejar a este Congreso? Bueno, sí, al comienzo también recuerdo que de Luz Salgado se decían esas cosas, ¿no? Porque Luz también ha sido confrontacional. Luz ha sido una de las congresistas. Pero tiene mucha experiencia, ¿no? Bueno, claro, pero Cecilia también tiene bastante experiencia, tiene 10 años en el Parlamento, son 2 reelecciones, y yo tengo 3. ¿Usted cree que ella podría hacerlo bien? Sí, claro, yo creo que está a la altura, o sea, tiene todo para poder conducir una institución como el Congreso de la República, que necesita bastante muñeca, y la experiencia es fundamental, ¿no? Bueno, ¿y usted estaría ahí en la vicepresidencia? Bueno, en realidad es un tema casi muy honorífico, de algunas cosas administrativas y la posibilidad de conducir de vez en cuando el debate en el Parlamento, ¿no? Yo también soy... No, pero no es decorativo, la primera vicepresidencia... No, simbólico. Tiene tareas importantes, ¿no? Sí, pero de carácter administrativo, ¿no? Bueno. En términos políticos es el que... Pero todos los proyectos pasan por ahí. Bueno, no, en realidad los proyectos pasan sustantivamente por el Consejo Directivo, ¿no? Todo se decide colectivamente, la mesa directiva conduce
conduce el debate, que ese es su... y además tiene la conducción administrativa del Parlamento. O sea, no es tampoco que se tenga un poder demasiado grande, porque siempre todas las decisiones en el Parlamento son colectivas. El presidente tiene un margen de maniobra para poder establecer unos criterios de cuándo va a un punto en la agenda y cuál otro no, pero la agenda la fija el Consejo Directivo, hay la Junta de Portavoces. Entonces, no, la verdad es que la costumbre de tener que ceder siempre puntos de vista para ir hacia puntos de vista colectivos en el Congreso es una buena costumbre, permite el diálogo permanente. Por ejemplo, hemos estado en la Junta de Portavoces ayer viendo el tema del Frente Amplio, ¿no? Que es un tema difícil para ellos, con todas las divisiones que hay. Para el Congreso en general. A mí me ha parecido... O sea, el papelón que ha hecho este congresista Humberto Morales diciendo estas cosas, bueno, estas barbaridades respecto a las mujeres, de verdad que es algo que nos ha dolido a todos, ¿no? Y eso es justamente porque se generan ya niveles, digamos, de confrontación que lleva a ese tipo de epítetos y van desnaturalizando la discrepancia política. Ustedes son muy disciplinados. Por más que tienen diferencias a veces personales, siempre van hacia la misma dirección. Es que, claro, ¿qué les aconsejaría usted a los de la bancada del Frente Amplio, que ahora está más dividida y más enfrentada que nunca? Es decir, parece que son ya se han generado algunos daños irreparables ahí, ¿no? Es que ese ha sido el mal de la izquierda en nuestro país toda la vida. Siempre se han dividido, porque todos han querido ser jefes de sus pequeños partidos. Y para poder manejar un partido político, uno tiene que estar siempre en las buenas y en las malas en ese partido. A veces estás de dirigente y a veces estás abajo, a veces tu rival interno te gana y a veces tú le ganas. Tienes que aceptar que la vida política es así. No siempre tú vas a ser el que manda, no siempre vas a ser tú el jefe, no siempre vas a ser el que impone, porque esa es vocación de dictador. ¿Se refiere usted a Marco Arana? Me refiero en general a la izquierda, porque pero en este caso específico podría encajar con lo que está haciendo Marco Arana, ¿no? En este caso yo no quisiera pronunciarme porque ya estaría metiéndome y hemos acordado no meternos en el tema de cada uno de las organizaciones, pero ese ha sido el mal de la izquierda siempre. Se dividían en función de los liderazgos, o sea, desde los años 63, 64 que se empezaron a dividir eran porque eran dos líderes que peleaban. La primera guerra que hubo fue entre Jorge del Prado y Saturnino Paredes, y entonces Saturnino Paredes se fue así hasta el día de hoy. En lo sucesivo, Díez Canseco se peleó con Damber se peleó con Cucho Aya, el PKR, Vanguardia, todos tenían en función de querer ser jefes de su partido. Y entonces el choque de personalidades no lo saben procesar. Y en la política hay que saber manejar institucionalmente las cosas para que las personalidades no se sobrepongan a las instituciones y sean las instituciones las que prevalezcan. O sea, la bandera de Izquierda Unida es una utopía. Siempre el vacío, siempre el vacío. Muy bien, Mauricio, gracias por haber estado aquí. Gracias. Lo dejamos irse a la Comisión de Fiscalización. Ha sido el congresista Mauricio Mulder esta mañana en de 6 a 9. Muchas gracias por haber estado aquí.